Ahora sí, creo, ¿no es cierto? Ahora sí, joven. A ver, avísame si se está grabando. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Listo, Sí, profesor. entonces, ya, muy bien, Juanes. Entonces, ya eso nos faltaba. Y muchas gracias. Entonces, empezamos, continuamos con el tema, Juanes, ¿ya? Vamos acá. Estamos en el sistema financiero. Muy bien, Juanes. Agrandamos, muy bien. Listo, entonces, habíamos dicho que estábamos en la intervención directa, ¿ya, Juanes? Entonces, siempre acuérdense, Juanes, todo lo que es directo, la intervención directa siempre va a estar todo lo que son valores, ¿no? ¿Ya? Cuando echamos bolsa de valores, mercado de valores, todo lo que es valores, ¿no? Superintendencia de mercado de valores, etcétera, etcétera, pertenece a la directa, ¿no? ¿Ya? Le vamos a poner con mayúsculas para que se puedan. Directa. Esta sería la indirecta, ¿no es cierto? La indirecta. Borramos, aquí lo ponemos, a ver, con mayúsculas. Listo, ahora sí, jóvenes. Entonces, primero estamos empezando con la directa. Entonces, todo lo que es valores, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, le vamos a poner mercado secundario, ¿no? Estamos en el mercado secundario. Simplemente le ponemos entre inversionistas, ¿ya? Acá creo que no. Acá le ponemos entre inversionistas, ¿ya? Listo, Juanes, muy bien. Entonces, creo que no nos alcanzó el espacio, pero vamos a agrandar un poquito más. Listo, ahora sí está correcto, Juanes, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá inclusive le vamos a poner la SMB, Juanes, ¿ya? Esto vamos a agrandar un poquito más. Y a la flecha no las vamos a comer, ¿eh? Porque no. Vamos a agrandar un poco. Esto más arriba. La flechita vamos a. Vamos a achicar esta flechita, ¿eh? Porque no. Listo, Juanes, ahora sí. Entonces, esto vamos a agrandarlo un poco más. Ya está. Y entonces aquí arriba le vamos a poner, Juanes, lo que es la SMB, Juanes, ¿ya? Como dice, pues, le vamos a poner SMB. Listo, Juanes. Mm, listo. Entonces, ¿qué significa estas siglas, Juanes? Depende de alguien, sabe qué es SMB. A ver, depende de alguien, Juanes, a ver. Vamos a poner acá su significado. A ver, Juanes, o señoritas, depende. No, pues los alumnos, los profes no participan. Listo, jóvenes, a ver, el profe, a ver, el profe. Ah, sí, ¿ves? Ya está. Listo, profe. A ver, jóvenes, entonces, ¿han escuchado? Sí. Listo, jóvenes. ¿Qué es MB, jóvenes? Superintendencia de Mercado de Valores, jóvenes, ¿ya? Entonces vamos a poner su significado acá, ¿ya? Superintendencia, acá, ¿ya? Superintendencia. Creo que nos alcanza el espacio, creo que no nos alcanza, vamos a esperar aquí un poco más. Más pequeñito lo hacemos, ¿no? Para que nos alcance el espacio, porque no. Listo, esto también lo achicamos. Listo, ahora sí. Muy bien, ahora sí, jóvenes. Entonces, acá le ponemos todo completo, ¿no? Superintendencia de mercado, mercado de valores, jóvenes, ¿ya? Valores. Listo, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Entonces, cuando decimos SMB, significa Superintendencia de Mercado de Valores. ¿A quién supervisa, fiscaliza, controla o regula la SMB o la Superintendencia de Mercado de Valores? A la Bolsa de Valores, a todo lo que son mercados de valores, ¿no es cierto? Bien, jóvenes. Entonces, eso pertenece a la intervención directa, ¿no es cierto? Y entonces, ahora sí pasamos a lo que es la indirecta, ¿no es cierto? La intervención indirecta, ¿ya, jóvenes? Entonces, acá le vamos a poner un cuadradito, jóvenes, ¿ya? Acá vamos a poner un cuadradito, a ver cómo hacemos. A ver, vamos a hacer esto un poco más arriba. Esto lo jalamos acá. Esto lo jalamos más acá. Listo, entonces esto lo... Listo, ahora sí, jóvenes, vamos a agrandar primero este cuadradito. Listo, ahora sí, acá más grande. Porque aquí también existe otra entidad, la que regula, supervisa, fiscaliza a la intervención indirecta, ¿no es cierto? A ver, jóvenes, de repente alguien sabe cuál es esa entidad, jóvenes. A ver, o señoritas, jóvenes, a ver, cualquiera me puede responder. A ver, vamos a checar mientras tanto esto.
En la Superintendencia de Banca y Seguros. Correcto, muy bien, correcto, Juan, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a checar primero un ratito esto. Muy bien, Juanes, entonces, correcto. Entonces, acá le vamos a poner SBS, ¿no es cierto? No, está muy pequeñito, pero SBS. Entonces, significa, acá le vamos a poner su traducción. Pues, acá ponemos la superintendencia de banca y seguros, Juanes, ¿ya? De banca. Ya, entonces, ahora antiguamente solo se le conocía como la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no es cierto? Actualmente se ha incluido a la FP, entonces le vamos a poner completo, Juanes, ¿ya? Superintendencia de Banca, coma, seguros y AFP, ¿no es cierto? Y AFP. ¿No? AFP. Listo, ahora sí, Juanes, ¿ya? Entonces, acá le ponemos, cerramos paréntesis, correcto. Muy bien, entonces, en caso de la intervención indirecta, Jones, tenemos a la SBS, ¿no es cierto? Y en caso de directa, tenemos a la SMB, ¿eh? También a veces existe la CONACEF. Ahorita vamos a ver lo que es la CONACEF, Jones. Entonces, Comisión no Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Esa es la CONACEF, ¿no es cierto? Listo, entonces primero empezamos con lo que es la SBS, entonces Superintendencia de Banco y Seguros. ¿A quiénes regula, administra, controla? El sistema bancario y el sistema no bancario, ¿no es cierto? Listo, entonces, ¿quiénes están dentro del sistema bancario, Jones? Están todos los bancos, Jones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nos dice el Banco de la Nación y la banca múltiple, ¿no es cierto? Listo, entonces vamos a acomodarlo a esto, Jones, ¿ya? Esta flechita un poco más pequeñita para que nos alcance más espacio. Esto también vamos a achicarlo. Listo, entonces esto agrandamos un poco más. Listo. Entonces, en este caso, pues, jóvenes, esto se le conoce también como la banca estatal, ¿no es cierto? Acá le vamos a poner, jóvenes, la banca estatal, ¿ya? La banca, la banca estatal. La banca estatal, ¿ya? Entonces, o también algunos lo conocen como la banca pública, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos banca pública, es lo mismo que decir la banca estatal. ¿Por qué decimos la banca estatal o pública? Porque pertenece al Estado, ¿no es cierto? Todo lo que son la estatal, ya pertenece al Estado. Por eso se le conoce como estatal o pública, ¿no es cierto? Y también tenemos la banca privada o la banca múltiple. Entonces acá abajito le vamos a poner la banca privada o la banca múltiple, ¿no es cierto? Acá ponemos, a ver, le vamos a poner 1 y 2, ¿no? 1 punto, acá abajito le ponemos, a ver, ¿dónde está? El Banco de la Nación. Acá simplemente le ponemos paréntesis, ¿no? Paréntesis. Listo, acá también un paréntesis. Listo, entonces acá le vamos a poner 2, la banca privada, Juanis, ¿ya? Acá le ponemos 2 punto, la banca privada, ¿no es cierto? La banca privada. Muy bien, Jones. Entonces la acomodamos, ya está listo. Ahora sí está completo, Jones. ¿Ya? Entonces acá le ponemos simplemente un paréntesis para completar. Aquí también, listo. Muy bien, ahora sí, Jones, está completito. Entonces, cuando decimos la banca estatal, también nos referimos, ¿no? Acá un poco más grande inclusive. En algunos casos se le conoce como también la banca pública, ¿no es cierto? Cuando decimos pública, ¿a qué se refiere, jóvenes? Hemos dicho, es porque pertenece a quién? Está. Al Estado, ¿ya, jóvenes? Muy bien, entonces, por eso le vamos a poner acá, jóvenes, o conocido o público, ¿no es cierto? Como es pública. Pública. Listo, ahora sí, jóvenes. Entonces, ahora sí tenemos completito, ¿no? Entonces, dentro del sistema bancario tenemos la banca estatal o pública, que es el Banco de la Nación, y la banca privada, ¿no? También conocida como la banca múltiple. ¿Por qué se le conoce como la banca múltiple? Porque son muchos bancos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le conoce como privada? Porque son bancos particulares, ¿no? ¿Ya? Entonces, perdón, no particulares, bancos particulares, ¿no? Así le ponemos bancos.
para que nos alcance el espacio. Bancos particulares. Listo, Juanes. Entonces, todos los demás bancos sería eso, ¿no es cierto? ¿No? Los demás bancos que no pertenecen al Estado, Juanes, ¿ya? Entonces, esos son los bancos particulares o la banca privada, ¿no? Entonces, ejemplo, tenemos Banco Continental, Scotiabank, Mi Banco, ¿qué más hay? Banco Pichincha, no sé qué tantos bancos existen, ¿no es cierto? Todos esos bancos pertenecen a la banca privada o bancas particulares, ¿ya? Los que no pertenecen al Estado. Al único que le pertenece al Estado sería el Banco de la Nación, ¿no es cierto? ¿Por qué se le conoce como banca estatal o pública? Porque pertenecen al Estado, Juanes, ¿ya? Pública, acá le falta inclusive un acentito, ¿no? Pero ¿dónde está el acento acá? Ya bueno, mi laptop es diferente, pero ni modo. Ustedes ya le ponen el acento, Juanes, ¿ya? Listo, entonces eso sería el sistema bancario. Ahora sí pasamos, Juanes, a lo que es el sistema no bancario, ¿no? Entonces también lo agrandamos, para que se note más este cuadradito. Listo. Entonces esto lo achicamos más para que sea más, para que haya más espacio. Profesor, disculpe, Sí, sí, ¿nos, señorita, nos va, dígame, sí. nos va a pasar las diapositivas? Ya, sí les puedo pasar, señorita, no hay ningún problema. Pero ahorita se está grabando, ¿no es cierto? Está grabando, ¿eh, Juanes? No hay ningún problema. Estamos grabando todo, ¿no es cierto? Listo, Ah, entonces, ya, si gracias. gustan, al final les voy a pasar, Juanes, ya no hay ningún problema con las diapositivas, porque es lo que está en la guía de repente. Algunos lo tienen en la guía, ¿no? Pero no está completo de repente. Pero solo estamos agregando algunas cositas para que se entienda mucho de mejor manera, ¿no es cierto? Listo, Juanes, entonces, estábamos en el sistema bancario, hasta un poquito más pequeño lo vamos a hacer para que no abarque mucho espacio. Acá, por ejemplo, este cuadradito está muy angosto, muy pequeño. Ahora sí, perfecto. Esto también lo achicamos, esto lo subimos, ya está. Listo, ahora sí, jóvenes. Entonces, ahora sí empezamos con lo que es el sistema no bancario, ¿no es cierto? No bancario. Entonces, acá, por ejemplo, nos han puesto los AFP, seguros financieros, cooperativas, cajas municipales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, empezamos con lo que son financieras, ¿no es cierto? Las financieras. Las financieras, jóvenes, no son bancos, ¿no es cierto? Simplemente son entidades financieras. El sistema puede ser el mismo, ¿no es cierto? Pueden prestarte dinero, o de repente también tú puedes depositar tu dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Las cooperativas, cajas municipales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en caso, los seguros tampoco no son bancos y las AFPs tampoco no son bancos, ¿no es cierto? Ya, entonces, por ejemplo, ¿para qué sirven las AFPs? Esta AFP vamos a borrarlo y vamos a poner más arriba para que se note, Jonas, ¿ya? O en todo caso, continuamos, ¿no es cierto? Listo, a ver. Ya, muy bien, Jones. Entonces, AFP, en primer lugar, ¿qué significa, Jones? AFP. Lo vamos a poner acá arribita. A ver, las siglas. ¿Alguien sabe, Jones, de repente? A ver, vamos a subirlo acá. Listo. Y AFP, Jones, significa Administración de Fondo de Pensiones, Jones, ¿ya? Entonces, acá lo vamos a ver lo que significa. Administración, Administración de Fondo. Acá falta un acento, Jones. Siempre, ¿dónde está el acento? Acá no hay acento, pero acá falta un acento, ¿eh, Jones? A ver, vamos a ver. Ahí está. Pareció. Correcto, ahora sí está correcto. Muy bien, administración de fondo de pensiones, ¿ya? Esto borramos. Administración de fondo, fondo de pensiones. Fondo de pensiones. Listo, jóvenes. Eso es el sistema no bancario. Entonces, hemos dicho, están las financieras, cooperativas, cajas municipales, cajas rurales, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todos estos pertenecen al sistema no bancario, jóvenes, ¿ya? Entonces, también están las AFPs y los seguros, ¿no es cierto? Los seguros existen muchos, ¿no es cierto? Seguro La Positivas, ¿qué más hay? Pacífico, hay muchos seguros, Juanes, ¿ya? Rima, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Listo, Juanes, entonces esos serían los seguros. Entonces ellos pertenecen al sistema no bancario, ¿eh? No son bancos, ¿no es cierto? Y también están las AFPs, que significa Administración de Fondo de Pensiones, ¿no es cierto? Entonces en este caso, pues, Juanes, ¿para qué sirven las AFPs? A ver, depende, ¿alguien sabe, Juanes? A ver, AFP, ¿para qué sirve? Entonces, la FP, jóvenes o señoritas, sirven para aportar un dinero mensualmente. ¿Para qué se aporta ese dinero? Para la jubilación, jóvenes, ¿ya? ¿Se escucha, señoritos, jóvenes? ¿O se cortó el audio? A ver, avísenme. Sí, Sí, Sí se se escucha, ¿no es escucha. cierto? Ya, muy bien, se jóvenes, muy bien, escucha. muy bien.
Sí, siempre avísenme, jóvenes, ¿eh? Porque a veces se corta de pronto el audio, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, las AFP, jóvenes, quiere decir, sirven para aportar un dinero mensualmente y para la jubilación, ¿no? En este caso, por ejemplo, si una persona trabaja 15 años o 20 años, ¿no? Entonces, al jubilarse ya pues recibe su pensión, ¿no es cierto? Su pensión o su jubilación. Eso, por eso ha aportado todo ese tiempo el dinero, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir, ¿no? Administración de fondos de pensiones. Y también existe, por ejemplo, la ONP, jóvenes. En caso de la ONP, es una entidad estatal, o sea, en otras palabras, pertenece al Estado, jóvenes, ¿ya? Entonces, en el caso de la ONP, pues, simplemente aportan las personas que trabajan para el Estado, ¿no es cierto? Entonces, por si acaso, acá abajito le vamos a poner la ONP, ¿no es cierto? Para que no se olviden, ¿no? ONP. Entonces, acá le vamos a poner. ¿Alguien de repente sabe qué significa ONP, jóvenes? A ver, la O significa Oficina de Normalización Previsional, Previsional. jóvenes, ¿ya? Correcto, muy bien, jóvenes. Entonces, ponemos acá, Oficina de normalización. Y acá le falta otro acento, Jones, ver siempre el acentito. Es necesario, ahí está, apareció el acentito, ahí está, correcto. Normalización previsional, Jones, ¿ya? Previsional. Y listo, Jones, ahora sí, entonces, ONP. Entonces, las personas que trabajan para ¿no? La ONP es una entidad estatal, por lo tanto, aportan a la ONP, o sea, a la Oficina de Normalización Previsional, ¿no? ¿Para qué aportan ese dinero? Igual, para lo mismo, Jones. ¿Para qué? Para su jubilación, ¿no es cierto? En este caso, pues, de manera automática, ¿no es cierto? Claro, automáticamente, todas las personas que trabajan para el Estado son descontadas de su sueldo a la ONP, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, si trabajaron, por ejemplo, 20 años o muchos años de trabajo, ya cuando se jubilan, le dan su pensión, ¿no es cierto? De lo que ha aportado todos esos años de trabajo, ¿no es cierto? Ya, Juanes, eso, para eso sirve la ONP. Entonces, en caso de la AFP, más bien es una entidad particular, o sea, no pertenece al Estado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues, es voluntario, ¿no es cierto? Si tú quieres, te afilias a la AFP, ¿no? Para tu jubilación, o si no desea, también no, pues, ¿no es cierto? Porque es voluntario, Juanes, ¿ya? Nadie te puede obligar a que tú te afilies a la AFP, ¿no es cierto? Listo, entonces, y también hemos dicho, están los seguros, ¿no es cierto? Entonces, acá le vamos a ordenar seguros financieros, ¿ya? Acá, por ejemplo, están los seguros, ¿no? Entonces, los seguros lo vamos a poner al último, Juanes, ¿ya? Para que no se confundan con los demás, financieros, etcétera. Entonces, acá, y seguros, ¿no? Una coma, seguros, ¿no? Seguros también existen muchos, Juanes, ¿no? Hay diferentes tipos de seguros, ¿no es cierto? ¿Ya? Hemos dicho RIMAC, Pacífico, la Positiva, hay cantidad de seguros y existen diferentes tipos, ¿no? Uno, por ejemplo, puede ser contra incendios, contra robos, puede ser también accidentes, puede ser fallecimiento, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de seguros, ¿no? Entonces, en caso de, por ejemplo, si fuera, vamos a suponer que sea de fallecimiento, ¿no? Entonces, en este caso vamos a suponer que el papá estaba afiliado al seguro, ¿no? Y estaba aportando mensualmente al seguro, ¿no? Entonces, vamos a suponer que fallece el papá, entonces en este caso ese dinero le corresponde a su familia, pues la esposa, los hijos, ¿no es cierto? Ya, para eso sirven los seguros, ¿ya? Ya, entonces en este caso, jóvenes, por ejemplo, si es contra accidentes, entonces el seguro, si tienes un accidente, el seguro cubre los gastos, ¿no es cierto? Los gastos, jóvenes, ¿ya? Listo, entonces, en este caso, pues, jóvenes, si tienes robos, incendios o lo que sea, ¿no? Depende de cada seguro, ¿no? Depende de cuál eliges tú, pues, ¿no? Si es fallecimiento, si es enfermedad, si es accidente, robo, incendio, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, depende de cada persona. Entonces, en este caso es voluntario, jóvenes, ¿ya? Cada persona decide si se afilia o no se afilia a los seguros, ¿ya, jóvenes? No hay ningún problema si tú te afilias o si no quieres, tampoco nadie te puede obligar a que te afilies, ¿ya, jóvenes? Entonces, eso quiere decir que los seguros son voluntarios, Ana, ¿ya? Listo, entonces, en este caso, pues, por ejemplo, a algunas personas no les conviene, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense de repente todo el año, ¿ya? Está aportando al seguro, pero todo el año no tuvo accidentes, no se enfermó, no le robaron, no hubo incendio, no hubo nada. Bueno, el seguro te sigue cobrando, o sea, en otras palabras, así no te haya pasado nada, el seguro te sigue cobrando, no es porque no te pasó nada, ya no te va a cobrar, ¿no? El seguro te sigue cobrando. Entonces, nosotros por eso es
voluntario. Entonces, por eso hemos dicho cada persona elige si se afila o si le conviene o no le conviene, ¿no? Entonces, si no te pasa nada, igualito, ¿no? Inclusive algunos, por ejemplo, vamos a poner que es contra accidentes, ¿no? Un seguro de accidentes. En este caso te pasa un accidente y todo lo que es aportado, el seguro no te va a cubrir el 100% de tus gastos, Juan, sino simplemente te va a cubrir un 80 o 90% de los gastos. Lo demás sale de tu bolsillo, Juan. Entonces, ¿por qué? Porque lo demás se supone que el seguro se lo agarra para pagar a los trabajadores, a los que trabajan en un seguro, ¿no? Entonces, ellos se lo agarran por esa plata, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama voluntario, Juan, ¿ya? Entonces, depende si te conviene o no te conviene, ¿no es cierto? Tú tienes que ver eso, ¿cierto? Listo, Juanes. Entonces, para eso sirven los seguros, Juanes, ¿ya? Entonces, todos los seguros son voluntarios, pero hay uno nomás que es obligatorio, Juanes. De repente alguien sabe cuál es ese seguro obligatorio. A ver, de repente, o alguna señorita, algún joven, de repente sabe. A ver, Juanes, ¿El de de repente. salud? La SUNAT. No, 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 las UNAT No, no no, es un el SOAT, seguro, el Juanes, SOAT, ¿no? el SOAT, el SOAT, el SOAT, el SOAT. Ya, ya. Pues, Juanes, te has confundido, ¿no? Ya listo, Juanes. Entonces, la SUNAT no tiene nada que ver acá, Juanes. Ya la SUNAT cobra impuestos y SOAT. tributos, ¿no es cierto? Claro, entonces el SOAT es otra cosa, ¿no es cierto? El SOAT significa seguro obligatorio de accidentes o contra accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si tú, por ejemplo, tienes un auto, una moto, ¿no? O algún vehículo que, motorizado, entonces en ese caso tienes que sacar obligatoriamente tu SOAT, ¿no es cierto? Tu seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, porque si no sacas tu SOAT teniendo auto o teniendo moto o algún vehículo motorizado, entonces en ese caso te cobran la UIT, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es UIT? Unidad Impositiva Tributaria, Jones, ¿ya? O sea, te cobran la multa, pues, ¿no es cierto? Y aparte de eso te decomisan tu vehículo, ¿no es cierto? Ese auto, moto, lo que sea, ¿ya, Jones? Entonces, en ese caso sí es obligatorio, ¿no es cierto? ¿Ya? En ese caso, ¿no? Para en todos los demás casos es voluntario, Jones, ¿ya? Entonces, el único caso que es obligatorio, pues el SOAT, Juanes, ¿ya? Entonces, si ya saben, si tienen autos o motos, ya tienen que sacar obligatoriamente el SOAT. Listo, Juanes, eso sería en cuanto al sistema no bancario, Juanes, ¿ya? Entonces, de esa manera estamos diferenciando la intervención directa y la intermediación indirecta. Hemos dicho, siempre que existe la palabra, pertenece para la directa. Y si en caso, supongamos, si no hay la palabra valores, entonces quiere decir que no hay pertenece a la indirecta, ¿no? Por ejemplo, acá en esta parte no encontramos, en ningún lado encontramos la palabra valores, ¿no es cierto? Acá no hay, mira, valores, acá no hay, acá no hay, acá no hay nada, ¿no es cierto? Acá valores. En cambio, acá, por ejemplo, hay todos valores, ¿no? Pertenece marcado de valores, acá hay valores, valores, todos hay valores acá. Entonces, por lo tanto, esos pertenecen a la directa, ¿no? ¿Sí? Todo lo que son valores, mercado de valores, bolsa de valores, lo que sea, pertenecen a la intervención directa, ¿no? Y si no existe la palabra valores, ya pertenecen a la intervención indirecta, Juanes, ¿ya? Los bancos, financieras, bueno, AFP, seguros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Listo, Juanes, esa es la clasificación en cuanto, ¿ya? En cuanto a al sistema financiero nacional, Juanes, ¿ya? La directa y la indirecta, ¿no es cierto? Ahora sí pasamos al siguiente temita. Eso dice, los bancos. ¿Qué son los bancos? Dice, son instituciones financieras que tienen autorización para aceptar los depósitos y para conceder préstamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirven los bancos? Ya sabemos, para hacer depósitos. Si tienes tus ahorros, si quieres, puedes depositar en el banco, o si tú quieres, lo puedes guardar pues, en tu caja fuerte, ¿no es cierto? En tu casa, ¿no es cierto? Eso depende de cada persona también. O sea, en este caso, nadie te va a obligar a que tú deposites en el banco, pues, ¿no es cierto? Eso no es obligatorio, eso depende de cada persona. Si tú quieres, depositas, si no quieres, ahorras en tu propia casa, pues, ¿no es cierto? Si es segura, ¿no es cierto? Listo, entonces se llaman operaciones bancarias, los depósitos y los préstamos, ¿no es cierto? Pues más adelante vamos a ver cuáles son los activos y cuáles son los pasivos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando, por ejemplo, nosotros decimos activos, pues activos gana dinero, ganar dinero, ¿no es cierto? Activos. Pasivos, gastas o pierdes dinero, ¿ya, Jones? Entonces, gasto o pérdida de dinero. Entonces, en este caso, Jones, en este caso, cuando hablamos del sistema financiero, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de activos y pasivos, activos quiere decir que pertenecen, o sea, en este caso, cuando el banco gana dinero, ¿ya? O sea, por ejemplo, un préstamo, ¿no? Yo saco un préstamo del banco, entonces eso es un activo ¿para quién? Para el banco.
¿Por qué? Porque el banco está ganando. Pues imagínense, yo me presto dinero, entonces yo voy a tener que devolver con los con los intereses, ¿no es cierto? Los intereses, ¿ya? Porque el banco no me va a cobrar siempre la misma cantidad, sino me va a cobrar con los intereses, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, para el banco es un activo. ¿Por qué? Porque el banco está ganando dinero, ¿no es cierto? ¿Y por qué para un banco el depósito sería un pasivo? Porque en este caso el banco pierde, pues si imagínense yo deposito mi dinero a plazo fijo, ¿no? Vamos a poner que yo deposito a plazo fijo mi dinero, entonces el banco en este caso me tiene que pagar los intereses, ¿no es cierto? Entonces el banco en este caso pierde, pues, ¿no es cierto? Pero no pierde mucho, jóvenes, porque en este caso, por ejemplo, si yo deposito mi dinero y le pido los intereses, el banco me va a dar poquitito, jóvenes, ¿ya? Una mínima cantidad, un mínimo porcentaje, ¿no? ¿Ya? Pero en caso de que yo me preste el dinero del banco, ahí sí más bien me cobran más, pues, ¿no es cierto? Más cantidad. Entonces, por eso es más activo con eso. O sea, me cobran la mayor tasa de interés posible, ¿no es cierto? Pues cuando yo me presto dinero del banco. Pero si es al revés, por ejemplo, si yo deposito mi dinero, entonces ahí más bien me dan una tasa de interés pasiva. Pasiva y poquito, ¿no es cierto? Ya pasiva, ¿por qué? Porque el banco está perdiendo, ¿no es cierto? El banco está perdiendo, ¿no es cierto? Listo, entonces eso sería en cuanto a los bancos, ¿no es cierto? ¿Ya? Sirven para realizar operaciones de depósitos y préstamos, ¿no es cierto? Ya después, ¿qué más tenemos? Los tipos de tasas de interés. Listo, entonces acá está justamente, ¿ves? La clave, Jones, ¿ya? Nos dice tasa de interés activa y tasa de interés pasiva, ¿no es cierto? Entonces, simplemente ustedes acuérdense, Jones, la clave más fácil simplemente es cuando el banco gana, eso se le conoce como activa, interés activa. Pero si el banco pierde, ¿cómo se le conoce? Como interés pasiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero para nosotros sería al revés. Si nosotros ganamos dinero, para nosotros sería un activo. Si nosotros perdemos, sería un pasivo, ¿no es cierto? Pero en este caso, en el sistema financiero, Jones, en las preguntas del examen, siempre tiene que estar a favor de quién? Del banco, Jones, ¿ya? A favor del banco. Entonces, cuando te dicen activa, ya, el banco está ganando dinero. Cuando dicen pasiva, ya, el banco está perdiendo dinero, ¿no es cierto? Pero el banco, les dije, no pierde mucho, pues, Jones, pierde poquito, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería lo que es tasa de interés activa. Entonces, ¿qué nos dicen la tasa de interés activa? Dice, es la tasa de interés que cobran las entidades financieras o los bancos por sus préstamos, ¿no es cierto? Por sus préstamos. Por eso se le conoce como activo. En la pasiva, ¿qué nos dice? A ver, dice, es la tasa de interés que le pagan a los ahorristas por sus depósitos. ¿Ves, jóvenes? Entonces, cuando tú depositas, ¿no? En este caso, el banco te tiene que dar una tasa de interés, pero te da poquitito, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú depositas 10.000 soles, en todo el año de repente solo te van a dar 500 soles, así nomás, ¿no? O menos de repente, ¿no? 300 soles, un poquito te van a manejar los bancos. Pero en cambio, si tú te prestas dinero, ahí sí más bien te van a cobrar harto por la tasa de interés, ¿no es cierto? Con eso, entonces, eso es el sistema de los bancos, ¿no? ¿Ya? El sistema de los bancos. Muy bien, jóvenes, entonces continuamos. A ver, continuamos con el siguiente temita, a ver qué más viene acá. Allá, nos dice importancia de los bancos, ¿no? Es importancia de los bancos. Muy bien, jóvenes, entonces, en este caso, los bancos son importantes, ¿no es cierto? ¿Para qué son importantes? A ver, vamos a ordenar los títulos un poquito más. Listo, ahora está más cañón. Listo, entonces, por ejemplo, uno nos dice facilitan los pagos en el interior de un país y en el exterior. Son otras palabras, ¿no? Mm, Si tú quieres, depende, o, ¿no? O alguien te manda dinero de otro país, ya, pues más fácil lo hacen mediante los bancos, ¿no es cierto? Ya no es necesario que la persona esté viajando, por ejemplo, de Estados Unidos hasta el Perú, ¿no es cierto? Pues ya no es necesario que viaje, sino simplemente deposita en el banco, vamos a poner Sudamérica, cualquier banco, ¿no? Internacional, y tú recoges en otro banco en el Perú, ¿no es cierto? Al mismo banco de la misma entidad, ¿no? Sudamérica, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, eso quiere decir facilitar los pagos en el interior de un país con el exterior, o en el exterior, ¿no es cierto? O si tú quieres enviar dinero, es lo mismo, ¿cierto? No es necesario que viajes, sino simplemente depositas en el banco y ellos recogen en otro banco, ¿no es cierto? En su país. Pasamos a la 2. Dice, impulsan las actividades económicas. Entonces, ¿para qué, por ejemplo, se prestan, jóvenes, a las personas dinero del banco? A ver, ¿para qué se prestarán dinero del banco? A ver, las personas. Para Jóvenes, emprender a un ver. negocio. Correcto, muy bien, jóvenes. Puede ser para emprender un negocio, de repente puede ser para abrir una empresa, ¿no? Puede ser por cualquier negocio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, eso quiere decir que los bancos impulsan las actividades económicas, ¿no? De esa manera, ¿no es cierto? Dándole préstamos, ¿no? De repente al prestamista, ¿no es cierto?
Listo, jóvenes. Después, 3 nos dice, los bancos son agentes de créditos. ¿Créditos qué significa, jóvenes? Créditos. Créditos significa préstamos, jóvenes, ¿ya? Préstamos. En otras palabras, si tú te prestas dinero del banco, allá, pues estás debiendo, deudas, ¿no es cierto? Estás debiendo al banco, pues, ¿no es cierto? Pero el banco no te va a prestar así nomás, ¿no es cierto? Hemos dicho que te va a cobrar con los intereses y aparte te va a pedir una garantía, jóvenes, ¿ya? Porque el banco también no te va a prestar si no tienes garantía, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la garantía? Ya puede ser tu casa, puede ser, depende de un negocio, una empresa, lo que sea, ¿no es cierto? Vamos a suponer que sea tu casa. Entonces, si es tu casa, más bien eso se le conoce como crédito hipotecario, Juan, ¿ya? Entonces, en este caso, pues, si tú pones de garantía tu casa, y más bien está en riesgo tu casa, ¿no? Por ejemplo, si tú no pagas tus deudas, ¿no? Lo que debes al banco, el banco, ¿qué hace, Juanes? A ver, depende de alguien, ¿sabe qué hace el banco? ¿Se queda con la casa? Te quita la Claro, casa. pues claro, te lo Embarga. quita pues en la Embargo. casa, claro, ¿por qué? Porque no has pagado tus deudas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es peligroso, Juan, ¿ya? Poner de garantía la casa, ¿no es cierto? Entonces, si lo puedes pagar, bueno, pues si tú estás seguro de que sí lo puedes pagar esa deuda, en ese caso sí, pues, ¿no es cierto? Pero si no estás seguro, mejor no arriesgar, ¿no es cierto? Entonces, eso se le conoce como crédito hipotecario, Juan, ¿no? Entonces, cuando el banco viene y te lo quita la casa, eso se le conoce como ejecuta la hipoteca, Juan, ¿no? La hipoteca, ¿cierto? Listo, Juanes. Entonces, eso sería en cuanto a que son agentes de créditos, ¿ya? Agentes de crédito. Muy bien, acá nos dicen nota, los bancos pagan a sus ahorritos un porcentaje. Claro, eso ya dijimos, ¿no es cierto? Un porcentaje menor por sus depósitos y cobran un porcentaje mayor por los préstamos, ¿ya? Muy bien, Juanes. Ya antes de pasar al siguiente temita, Juanes, acá faltaba aclarar algo, ¿no? Que por ejemplo vamos a poner, algo más vamos a aclarar, ¿ya? Acá vamos a poner un cuadro limpio, vamos a hacer, ¿ya? Vamos a poner un cuadradito, ahora vamos a poner acá, un nuevo cuadro, ¿no es cierto? Ya, entonces, por ejemplo, vamos a poner como un ejemplo, vamos a poner la CONACEF, bueno, ¿ya? Esa partecita nos faltaba, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede escribir acá. A ver, vamos a ver. Está escribiendo así. Entonces, a ver, vamos a ver el tamaño de la letra. Ya, después hacemos eso. Primero hacemos CONACEF. Listo, ahora sí. Entonces le vamos a poner paréntesis. Y ahorita lo agrandamos, no se preocupen, Juanes. Entonces, por ejemplo, Juanes, las siglas CONACEF. ¿Qué significan, Juanes, las siglas CONACEF? De repente alguien sabe, Juanes, a ver, vamos a poner acá. Entonces, vamos a poner su significado, Juanes, ¿ya? Vamos a poner la C, significa Comisión Nacional Comisión. Supervisora de Empresas y Valores. Correcto, muy bien, Juanes, muy bien, perfecto. Entonces, acá le vamos a poner CONACEF, Comisión. Acá le vamos a poner Comisión. Para que, hoy siempre no sale el acento, a ver. Vamos a ver, ojalá que salga el acentito, siempre. Ahí está. Listo, muy bien, con el acento. Es que a veces no sale automáticamente el acento, ¿no es cierto? Listo, comisión. Entonces le vamos a poner acá, ¿no? Nacional, la N, nacional, en la N, después viene la nacional de supervisora de empresas, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner la S, supervisora, ¿no es cierto? Supervisora. Y acá le vamos a poner de empresas, vamos a poner empresas. Y la B es de valores, ¿cierto? Valores. Ahora sí, muy bien, Jones. Entonces acá le ponemos un paréntesis, cerramos paréntesis y vamos a tratar a ver de agrandar. O si no, sí nomás. A ver, Jones, entonces acá por ejemplo dice que la CONACEF es la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Apareció la palabrita valores. Entonces, a ver, Jones, dígame, ¿pertenece a la intervención directa o indirecta? A ver, dígame, Jones. Directa. Directa. Correcto. ¿Por qué Directa, aparece, por qué sería directa? ¿Por qué sería, Jones o señoritas, directa? Valores. Valores. Porque porque apareció la aparece palabra valores, valores, bueno, ¿cierto? Ya, Juanes, valores. entonces, muy bien, correcto, señorita. Entonces, cuando aparezca palabrita valores, ya, de repente, quiere decir que pertenece a la intermediación directa, Juanes, ¿ya? Entonces, cuando no aparece la palabra, entonces quiere decir pertenece a la indirecta, ¿no es cierto? Listo, Juanes, entonces, en este caso, pues, nos dice que es la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. En este caso, pues, Juanes, supongamos, ¿no? No aparezca la SMB, ¿no es cierto? Que vamos a poner SMB, a ver, SMB, no más abajo, mejor. Abajo, ahorita lo voy a poner SMB. Listo, entonces, imagínense, jóvenes, ya sabemos qué es SMB, ¿no es cierto?
Ya, Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, imagínense, jóvenes, de repente no aparezca, ¿no? En caso de la SMB o la Superintendencia de Mercado de Valores, entonces, de repente en vez de CONACEF, CONACEF, entonces dice que es Comisión Nacional Supervisora de Empresas, supervisora, jóvenes. Entonces, en este caso, la CONACEF también supervisa a lo que son valores, la bolsa de valores, todo lo que es el mercado de valores, jóvenes, ¿ya? Entonces, supongamos apareciera la SMB, entonces, ¿cuál marcamos? La CONACEF, jóvenes, ¿ya? Si aparece la CONACEF, pero si imagínense de repente no está la CONACEF y aparece la SMB, entonces ahí sí marcamos la SMB, ¿no es cierto? Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces también pertenece a la directa, ¿no es cierto? Intervención directa, ¿ya, jóvenes? En caso de la indirecta simplemente es la SBS, ¿no es cierto? No hay otro, jóvenes, ¿ya? No hay ninguna otra entidad que supervise, administre, controle, regule, etcétera, etcétera, a los bancos, ¿no es cierto? O también las entidades financieras como son financieras, cajas municipales, cooperativos, Raúl y crédito, etcétera, etcétera. ¿Ya, todo lo que es valores tiene que ver con la bolsa de valores, ¿no es cierto? La bolsa de valores, también se le conoce mercado bursátil. Por ejemplo, si yo digo bursátil, bursátil pertenece a la bolsa de valores, ¿no es cierto? Bursátil, ¿ves? Entonces, todo lo que tiene que ver con valores pertenece a la directa, ¿eh? Entonces, cualquiera de los dos puede ser, ¿no? Puede ser la SMB o también la CONACEF, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, ¿no? O también puede ser la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿ya, Jones? Listo, entonces, muy bien, Jones, entonces nos quedamos en eso y nos vemos hasta la siguiente clase, Jones, ¿ya? Listo, Jones. Entonces, en la siguiente clase, si tienen preguntitas, me pueden preguntar, Jones, ¿ya? Entonces, nos quedamos en eso y continuamos en la siguiente clase, Jones, ¿ya? Muy bien, Jones. A ver, me despido, Jones. Voy a cerrar la transmisión. Vamos cerrando primero esto. A ver, acá ponemos guardar. Muy bien. Listo, Jones. Esto también cerramos y sacamos. Muy bien, Jones. Nos vemos hasta la próxima clase. Sacar el USB. ¿Ya? Listo. Parece acá. Listo, Jones. Señoritos, nos vemos hasta la siguiente clase. Voy a cerrar Hasta luego, transmisión. profesor. Nos vemos, Jones. Voy a salir. Listo. Hasta luego. Hasta la próxima, señoritas. Voy a salir. Voy a salir. Vamos a hacer.
A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Buenas tardes. profesor. Buenas tardes, Ok, profesor. vamos a buenas tardes. Muy bien. Ya, vamos, ubíquense, por favor, en la semana 9, química 3. Ya está. Se mira, confírmeme la pantalla de Paint. Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Ya. Entonces, el tema de hoy, mis tigrecitos, se llama funciones. Uy, ¿qué pasaba? Listo. Ya, funciones. Aquí está. ¿Qué más? Uy, no quiero escribir. Funciones químicas orgánicas oxigenadas. ¿Ya? ¿Por qué no quiere escribir este compound? Ya está. A ver, revísalo. Ah, sí, ni siquiera han hecho el pobre lapicero. Ujú. Ya. Esto no es un toquecito, ¿ya? Mire, ya no puedo escribir. No puedo escribir. ¿Quiere escribir? ¿Eh? Se levanta. No estaba así, estaba mejor, estaba bien bonito. Se escribía parejita, se escribía. Mira, ¿quiere escribir? Ya ves, mira, no me deja escribir. ¿Ve? No sé, pero ¿por qué no quiere escribir? ¿Ves? Mira, quiere escribir la U. No me deja. Se lo hace si salta, si quiere saltar. A ver si no tú escribes. ¿Ya ves? Mira. Vayan leyendo, jóvenes, a ver, vayan leyendo lo respecto a tema, funciones y los alcoholes. Y vamos a ver los alcoholes primero, ¿ya? A ver. Ya está, vamos a intentar con el mouse. No importa, voy a demorar, pero es difícil. No se puede, jóvenes, a ver.
Ya. Los cuando dicen funciones químicas, se refiere a un conjunto de compuestos que tienen algo en común. Se dice orgánicas, ¿qué se te viene a la cabeza con orgánicas? ¿Qué elemento debe estar por ley? Carbón. Ah, Carbono. el carbón. Vamos a ver entonces. Entonces, por eso debe decir funciones químicas orgánicas oxigenadas. ¿Ya? Ah, yo escribí así como si nada era fácil. Mira, ahora se salta, se eleva. ¿Está esto algo mal? Puede ser eso. Mira, acá se comí la E. ¿Ves? No me deja tildar, mira. Fíjate esto, que tildar así. Aquí falta la E. Mira, no sale la E. Mira, parece que, y aún así estoy pegando fuerte. Mira. Claro, eso estoy haciendo. Me estoy haciendo fuerte. No, no lo agarro. Y mira, ¿qué tiene que ver acá esto? Tiene que ser oxigenadas. Pero la A. A ver, mira. No quiero hacer la A. Tampoco la S. Sí, por favor, da nomás que vean la forma de cómo cambiarlo, reemplazarlo ya. Ya, ahí lo tienen, jóvenes. ¿Arrancamos con quién? Alcohol. Función alcohol. Alcohol. Y a ver, la introducción. ¿Qué han leído en la introducción? A ver. A ver, inténtalo. Leer una leidita. A ver, te hablan de tres alcoholes, ¿sí o no? Tres alcoholes importantísimos. A ver, ¿quién lo menciona el primero? Etílico. Alcohol etílico, claro. Ya, hay que aprender la fórmula. Fórmula del alcohol etílico. Ya, su otro nombre es etanol. No quiero escribir, joven. Ya, a ver, con etanol va a ser más fácil. Ya empezamos. Significa dos carbonos. An, enlace simple. Y ol, el grupo hidroxilos. OH. Y ahora completa los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos le falta a este carbono? Dos, ¿no?
Y al otro, al primero, 3. Alcohol etílico o llamado etanol. 3 y 2. ¿Ya ven? Así se lo pueden aprender la fórmula más rápido. A ver, ¿para qué se usa el alcohol etílico? ¿Quién me dice? Ah, para la cerveza, la cerveza, ¿no? Para Bebidas, ¿no? sí, bebidas, ajá. Ahí está. Traten de leer lo que está en el banco. Ahí les he puesto yo. En el banco, digo, en la guía. Ahí en la guía les he puesto los usos, todo. ¿Ya? Ahí dice, para preparar bebidas alcohólicas y preparaciones farmacéuticas. Ahí se utiliza el alcohol etílico. ¿Ya? En cambio, el metílico, nada tiene que ver, ¿no? El alcohol metílico tiene otras aplicaciones. Pero lamentablemente a veces muchas personas que preparan bebidas alcohólicas, en lugar de utilizar el etílico, el etanol, ¿qué utilizan? El El metanol. metílico, metílico. Eso se parece, pero uy, el Mata, mata. metanol, yo le digo metanol porque ese mata, ese sí mata, el metanol mata. ¿Ah? Su nombre es matanol, pero bueno, en verdad es metanol, ya el alcohol de carbono. Anótenlo si no ha salido, aunque ahí arriba adelante también, también anotado más abajo. Y a ver, ¿cuál es la fórmula del metanol? Como es met, es un carbono. Como dice an, es enlace simple. Y todo alcohol termina en ol, o H. ¿Ves? ¿Qué le falta al carbono? 3 hidrógenos. 3 hidrógenos. No quiere escribir esto, a ver, mira. Está terrible, ¿eh? Ay, Dios mío. 3 ahí tiene que ser. Bueno, lo bueno que está en tu guía. Píntalo, resáltalo para que te acuerdes. Ya está. Siguiente. Ya a ver, ¿para qué les he puesto el uso? A ver, ¿qué uso tiene el alcohol metílico? Como combustible. Ujú. Ujú. Efectivamente, como combustible, ¿no? Pues, esos gasoles que nos venden hoy en día, pues no solo tienen gasolina, sino tienen alcohol, ¿ya? El alcohol metílico usado como combustible, arde. Claro que también el etanol arde, ¿no? Pero el uso más para el metanol es justamente como combustible. ¿Cuál del 3 no se van a olvidar? Ya está. Bien, vamos con otro alcohol. Alcohol isopropílico. Bien, otro nombre del isopropílico, alcohol de frotación. Acetona. No, 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 nada que ver acá, hijo. No, La no, disculpe, acetona es disculpe. una Sí, sí. acetona. No, disculpe, disculpe, sí, tiene. Claro, la Está- acetona es función cetona. Ya vamos a ver más adelante eso. Ahorita estamos haciendo de alcoholes, ¿ya? El alcohol isopropílico, o llamado también, ahí te les he puesto, a ver, ¿qué otro nombre les he puesto? Alcohol de frotación, alcohol de fricción,
¿ya? Friegas, así también le llaman. Pero para que te acuerdes la fórmula, mejor llámale su nombre yupaj, que es propan 2-ol. Propan 2-ol. Esto es terrible estos jóvenes. A ver. 3 carbonos. 1, 2, 3. An, ¿qué es an? Enlace simple. 2-ol. ¿Qué significa 2-ol? ¿Dónde está el OH? En el carbono 2. Está en el medio. Completa los hidrógenos. CH3. CH3 y CH. Los dos, ¿no? Bueno, ya. Ya saben que es 3, ¿ya? CH3COH. A ver, usos. ¿Para qué sirve el alcohol de fricción? Ya el nombre lo está diciendo todo. Alcohol de frotación, alcohol de fricción. Para limpiar heridas, para limpiar antes de poner la inyección. Ujú. Para fabricar cosméticos. Ya. Un hito más por ahí. Disolvente industrial. Y también no te olvides que este es el alcohol que utilizamos para limpiar, por ejemplo, los monitores de las computadoras, o sea, de televisores, ¿ya? No se limpia con cualquier alcohol, hay que echar justamente ese alcohol llamado isopropílico. Así lo buscan, alcohol isopropílico, y van a ver, te lo venden así como un pulverizador pequeñito, lo esparces en una telita suavecita y con eso puedes limpiar homogéneamente tu laptop, ¿no? Tú que estás todos los días con tu laptop, con tu computadora, pues siempre está a veces ahí, ¿no? Sometido que le pueda salpicar agua, no sé. Entonces límpialo bonito con alcohol isopropílico. Es un alcohol suave, eso permite. No vas a poner etanol, no, no, con eso no se limpia. ¿Ya? Pero faltan 2 alcoholes más. Porque mira, luego de esa introducción te viene la definición. Ya la definición es fácil, ¿no? Cuando hablan de alcoholes, te hablan de compuestos ternarios, claro, que tiene 3 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Qué más tiene? Un grupo alifático, o sea, un radical unido ¿a quién? Al grupo hidroxilo. Claro, ¿no? En este caso el grupo OH. ¿Cómo se llama? Hidroxilo. El grupo hidroxilo. También se llama oxidrilo. ¿Ya? Hidroxilo u oxidrilo. Ojo, acá hay un truco. No todo compuesto que tenga OH va a ser alquilo. Los Claro. fenoles y los enoles. Y fenoles, hay también ¿cómo le llaman otros? Gemdioles, ¿no? Pero esos no se consideran alcohol, por más que tengan el OH. Entonces, ¿cuál es el requisito para hacer alcohol? Tener el grupo hidroxilo, correcto, pero no es determinante. ¿Quién determina? El carbono. Ese carbono que está unido al OH debe ser un carbono así, con puro enlace simple. Así. O sea, en otras palabras, tiene que tener hibridación sp3. Carbono, no, carbono primario. Claro, carbono primario. Ahorita justo eso vamos a hacer, lo que se llama alcoholes primarios, secundarios, terciarios. O sea, lo primero que quiero que te lleves es que para que sea un alcohol, el grupo hidroxilo o oxidrilo tiene que estar unido a un carbono. Ese carbono debe tener hibridación sp3. O sea, en otras palabras, debe tener puro enlace simple. Nada más. ¿Ya? Ahora, y de ahí salen los 3 tipos de alcoholes, que ya su compañero más o menos está adelantando. ¿Cuándo es un alcohol primario? Ya, el OH está unido a un carbono. Claro. Ya, ese carbono debe ser primario. ¿Cuándo es primario? Cuando un carbono es primario, cuando está unido a un solo carbono, ¿no? A un solo carbono. O grupo de carbonos, pero que sea solo uno nada más. Ahora, ¿qué le falta a ese carbono? Algo le falta, ¿no?
¿Cuántos hidrógenos? Dos. Ese es un alcohol primario. Entonces te dicen, define un alcohol primario. Es el alcohol cuyo grupo hidroxilo está unido a un carbono primario. Así tienes que decir. Entonces, ¿qué es un carbono primario? Es aquel carbono que está unido solo a un carbono o grupo de carbonos. Entonces, no puede estar unido a dos, solo a un carbono o grupo de carbonos. ¿Ya? Entonces, ¿qué será alcohol secundario? Ya va a tener el grupo hidroxilo. ¿A quién va a estar unido? A un carbono secundario. Y para que sea carbono secundario, ese carbono, ¿a quién debe estar unido? A dos carbonos o grupos de radicales. ¿Ves? Ese es un alcohol secundario. Este es el carbono del medio. Claro, un hidrógeno. ¿Eh? Y entonces, ¿cuál será la definición de un alcohol terciario? Es aquel alcohol que tiene el grupo hidroxilo unido ¿a quién? A un carbono terciario. ¿Y qué debe tener ese carbono para ser terciario? ¿Qué me dice? 3 radicales. Debe estar, claro, o a 3 carbonos o a 3 grupos de carbonos que se llaman hábitats. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes, no me interesa. Lo importante es que sean 3 grupos de carbonos o simplemente 3 carbonos. ¿Ya? Entonces ya tienes carbono primario, perdón, alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario. A ver, por ejemplo, mira el alcohol isopropílico. ¿Cuál será? Secundario. La lógica, ¿no? A ver, el etanol, ¿cuál será? Primario. Primario. Y si te das cuenta, el metanol no correspondiera a ninguno, ¿no? Porque para que sea primario, ese carbono debe estar unido a un carbono mínimo. Simplemente el alcohol metílico, metanol, no tiene la clasificación según a qué carbono está unido. ¿Ya? Ahora, también hay alcoholes que son monoles y polioles. Monoles cuando solo tienen un grupo hidroxilo, polioles cuando tienen 2 o más. Bien, esa es la definición. Y luego viene el 3.3 o el punto 3 que dice alcoholes importantes. Y a ver, chequéate ahí, los alcoholes importantes. Ya te hablaba ahí del metanol, creo que te habla del metanol, espíritu de madera, carbinol también le llaman, ¿sí? Luego viene el alcohol etílico, que también ya lo conoces, aunque ahí debo enseñarte unas cositas más. A ver, sabora por acá, estito. A ver, ¿quién me dice las 2 formas para obtener el alcohol etílico o etanol? Es por la oxidación. Algo con la glucosa, con los carbohidratos, ¿no dice ahí? Hay una reacción de C6H12O6. Se pregunta algún saco, está preguntando full teoría, tengan cuidado. ¿Ya? La primera, ¿cuál es? A ver, el etanol. Ay, está con el escribidor, jóvenes, ¿no? Escribe bien, no sé qué bien. A ver, ¿han visto esta fórmula C6H12O6? Una flecha. Sí. ¿Qué dice ahí? A ver. ¿Qué me da? CH3, CH2OH y hay un gas. ¿Sí? ¿Han visto esa ecuación? Ya, eso se llama fermentación de la glucosa o de un azúcar. Esa puede ser pregunta, como estoy preguntando teoría,
Esa sería una pregunta de teoría. ¿Cómo se obtiene el etanol a escala industrial? Por fermentación de la glucosa. Y la otra, jóvenes, ven otra reacción química debajito nomás de esa, donde está un compuesto llamado eteno. Revisen. Nada. Sí. Ya, ven al eteno. Y lo ven al eteno. Uy, me ha salido un 2 raro ahí. Ya, ¿con quién está reaccionando? A ver. Con el agua. A eso se llama hidratación. Tú observas al otro lado, a ver. Que ya no hay enlace doble, ¿no? Porque el del doble, ¿te acuerdas que era un pi? Y el pi se rompía. Entonces me queda así simplemente CH2, enlace CH2. Ahora, ¿está bien que un carbono tenga CH2? No, pues, salvo que esté en el medio, ¿no? Cada carbono, yo le pongo un OH. Y sería CH3. ¿Qué te parece? ¿Ve? ¿Qué hace? Un hidrógeno entre este carbono. Y lo que queda, que es el OH, eso es el otro carbono. ¿Sí? Así se obtiene entonces también el etanol por hidratación del eteno. ¿Qué es el eteno? Es un alqueno de 2 carbonos. Lo hace reaccionar con agua, el alqueno se convierte en alcohol. Hasta ahí igual. Pues ya saben, ¿verdad? Dos obtenciones. Esas dos fueron preguntas de examen, así teóricas. ¿Han visto ayer el examen de ingenierías en CEPRUNSA? O sea, que cómo los han matado, ¿no? Por eso te decía, ya olvídate que la química es una ciencia con problemitas, que practiquita, nada, tonteras. La química tienes que leer, leer, leer y leer. Así de fácil. Las 5 preguntas que han venido ingenierías, todas son de teoría. Y la teoría ni siquiera está en el banco, ¿ah? Tenías que leer el libro de Lumbreras, el tomo 1. Cómprate un tomo 1. Es el de Lumbreras. Haz un esfuerzo, invierte en tu preparación. De ahí están sacando las preguntas, ¿ya? Entonces ya olvídate que la química es problemita, por eso son tonteras. Tú tienes que leer, leer. Persona que ha leído ayer se habrá paseado con las 5 preguntas. Las 5 han sido teoría, las 5, ¿ya? Ya en biomédica se llama más o menos, aunque 2, 3 han sido de teoría y las demás un par de ejercicios, ¿ya? Pero en ingenierías la cosa ya está fuera, ¿ya? Y eso tienen que saber siempre jóvenes. La química no es solamente ejercicio. Hay que saber la teoría, los mecanismos, las teorías, todo eso tienes que conocer. Y con eso no respondes. Pero si estás solo concentrado en problemitas nada más, pues no te va a ir bien. Muy bien, jóvenes. Vamos con el otro alcohol. Viene el propano triol, más conocido como la glicerina o glicerol. Palabra clave. ¿Qué me llevo de la glicerina, del glicerol? Humectante. Acuérdate, es un alcohol que va a permitir humectar. Luego por eso lo utilizan en jabones humectantes, en cremas, y para colmo Arequipa, ¿no? Que tiene un clima muy seco, sobre todo la gente que no está acostumbrada, ¿no? Se tiene que estar echándose sus cremitas, porque si no, pues se le cuartea la piel. Muy seco es el clima de tu Arequipa, ¿no? Cuando vas a La Lema, ¿cómo es en La Lema? Todo es, pues, ¿no? Húmedo, ¿no? Diferente. Bueno, vamos entonces con el
alcohol que te vas a acordar. Mira, la palabra glicerol, ¿cuántas sílabas tiene? Glicerol. Ah, tiene 3, ¿no? Glicerol. Ah, entonces sí me acuerdo. Glicerol o, ¿cuál es el nombre QPAC del glicerol? Pro, ¿qué es pro? 3 carbonos, ¿no? An, enlace simple. Y O, tri. ¿Qué es tri? 3 qué? OHs. Ahí está. Ya puedes hacer la fórmula del glicerol, o llamado también propanotriol. No te olvides que también se utiliza en la fabricación de explosivos. He escuchado hablar de la nitroglicerina. Claro, un potente explosivo, ¿no? Líquido, amarillento. Ahí está la glicerina, también se puede utilizar para ello. ¿Ya? También no te olvides que la glicerina se puede utilizar también en la fabricación de los famosos jabones en el proceso llamado saponificación. ¿O no? Cuando agarras al éster graso, el ácido margárico, el ácido palmítico, ¿sí? Y reacciona con el glicerol. Ya estás haciendo una esterificación, un jaboncito. Tienes una grasa, luego lo haces reaccionar con una base, hidróxido de sodio, de potasio, y obtienes lo que se conoce como jabón. ¿Ya? A ver, ¿cómo hacemos la forma del propanotriol o glicerol? ¿Qué escribiría? 3 carbonos. 1, 2 y 3. El sufijo an, ano, ¿qué enlace? Simple, ¿no? Ya está. Tri, ¿qué es tri? 3. 1, 2, 3. ¿3 qué? OHs. ¿Ves? Ahí está. Ahí está el glicerol o propanotriol. ¿Qué le faltan nomás los carbonos? H. Ah, acá 2. Los extremos, ¿no? O sea, no quiere salir el 2, hijo lindo. Ay, Dios mío. Acá es 1 y 2. Ay, no quiere el 2. A ver, más o menos apretando sale mejor. Lo bueno es que tú lo tienes la fórmula ahí, no tienes que copiar, solamente mira cómo yo lo estoy haciendo para que tú lo apliques y te lo grabes. Lo bueno, ya está copiado todo en la guía, jóvenes. Solamente miren cómo yo lo estoy haciendo para que ustedes cuando den su examen también lo recuerden, porque ese día no va a haber guía, ¿o sí? No, pero no hay guía. Ya, glicerol o propanotriol, más conocido como glicerina también, ¿ya? Su nombre exacto es propano 1,2,3 triol, ¿no? Especificando, ¿no? Porque los OHs están en diferentes carbonos. Porque hace tiempo sería el quinto alcohol importante. A ver, recapitulando. Metanol, el alcohol metílico es el que causa la muerte, causa ceguera. El etanol, a ese es de las bebidas alcohólicas y preparaciones farmacéuticas. El alcohol isopropílico, el friegas, el de frotación. Ahora el glicerol o propanotriol, más conocido como glicerina, ¿no? Un líquido aceitoso. ¿Y cuál fue mis tigres? Otro líquido, otro alcohol, no hay alcohol gaseoso. El etilenglicol. A ver, ¿quién ha leído sobre el etilenglicol? Len. Espero. 2 OHs. Ujú. Te vas a correr así, mira. Yo no soy tu compañero. Ha dicho 2 OHs. ¿Y cuántos carbonos? 2. 2. Ah, ya, Pento, ya está, ya. Entonces, el otro nombre del etilenglicol es el etanodiol. O glicol también. Ajá. Ya está. Entonces, para que lo compares pues, con el propanotriol, mira. Propanotriol era 3 carbonos, 3 OHs. ¿Sí? 3 carbonos, 3 OHs. Entonces, el etanodiol o etilenglicol tiene 2 carbonos con 2 OHs. ¿Ya está? ¿Aprendido? ¿Sí? A ver, dame entonces, ¿cuál sería la fórmula? 2 carbonos.
Ano, enlace simple. Diol, 2 OHs, uno en cada carbono. Pone los hidrógenos, H2. dos aquí y 2 acá. Ya, bueno. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se le pone el término glicol? Glicol es cuando tengo 2 OHs, pero en carbonos vecinos. O sea, un carbono que está al costado del otro. ¿Ya? O sea, no, por ejemplo, el propano 1,3-triol no puede ser un glicol. Porque para que sea glicol siempre debe ser 1,2. O 1,2 o 2,3, pero que estén juntitos los OHs. ¿Ya? Pero no separados. ¿Ya? Entonces, en el caso del etilenglicol, encaja. ¿Cuál es el uso del etilenglicol? A ver, palabra clave. ¿Quién lo encuentra? Es un Anticongelante. Adelante. De los radiadores de los automóviles. Excelente. Bien. Obvio, entonces, sabemos, los que hacemos un poquitito, los que tenemos carrito, ¿no? Conocemos bien de que el radiador es donde circula el agua, ¿no? Tiene que haber siempre agüita en el radiador porque el agüita cumple una función muy importante. Recuerda que tiene un elevado calor específico y puede, como decir, atrapar, sostener esa energía, ese calor, ¿no? Que se libera de producto del trabajo, ¿no? Que realiza el motor. Entonces, por eso, si no encontramos agüita, debemos percatarnos que siempre haya agua que esté circulando. Pero ¿qué pasa en lugares donde la temperatura es baja? El agua del radiador tiende ¿a qué? A solidificarse, ¿no? A congelarse. ¿Y eso es bueno? No, pues. Porque el agua debe estar en estado líquido circulando por toda esa serie de rejillas, ¿no? Que tiene el famoso radiador de los automóviles, bueno, de cualquier vehículo motorizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de que el agua circule? Entonces, para ello le echamos etilenglicol. El etilenglicol que va a permitir que el alcohol esté en estado, perdón, que el agua esté en estado líquido, ¿ya? Que el agua esté en estado líquido. Entonces, por eso el etilenglicol es importante. Ya, ahí te llamo, espera un toquecito, Fernando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabes, palabra clave, etilenglicol es un compuesto que antiguamente algunos rato preguntado, ¿ya? Por ejemplo, a ver, dame su fórmula molecular del etilenglicol. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería su FM? CH2, C2. H6O2. Exacto. Y si tú sumas 2 más 6 más 2, ¿qué me da? La atomicidad, ¿te acuerdas? Ahí está. Y con la atomicidad, ¿qué podía hallar, jóvenes? Los sigmas, ¿no? ¿Cómo hallaba los sigmas? A ver, ¿qué le hacía la atomicidad? Le resto 2. O perdón, 1 nada más, ¿no? Entonces, si es 10 menos 1, habrían 9 enlaces sigmas en el etilenglicol. ¿Qué más preguntó la UNSA? ¿Cuál es la fórmula empírica del etilenglicol? ¿Qué es fórmula empírica? Ya van a hacer eso la siguiente semana en Química 2. Y no me sale el 2, oye, maldición, no quiere salir el número 2 hasta en la fórmula. Ya dijo, ya saben que es 2, ¿ya? Ya, ¿qué es la fórmula empírica? Es la mínima relación entera. Entonces, ¿cuál sería la mínima relación entera en una molécula de etanol? 1, 3, 1. ¿Sí o no, jóvenes? La mínima relación entera sería 1, 3, 1, 3, 1. Esa sería la mínima relación entera del famoso etilenglicol o llamado anticongelante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí tienen los 5 alcoholes. A ver, revisen. El último ordinario que se tomó el año pasado en septiembre. ¿Qué vino de orgánica? A ver, ¿quién se recuerda? Y esa es la razón por qué estoy haciendo así ahora la guía. A ver, ¿qué vino en el último ordinario? Creo que vino en ingenierías o biomédicas. Preguntaron, ¿la fórmula de quién? De la acetona.
Claro. La fórmula de la acetona, más conocida como propanona. Ya, entonces, y esa es la tendencia que tiene la UNSA. Ahora está buscando más fórmulas, nombres, algunas propiedades de esos compuestos, para qué se utilizan. Por eso has visto en la guía, a ver, chequea todito, por cada función que te he mandado el compuesto importante. Te he puesto su fórmula, revisa. He puesto sus nombres adicionales. ¿Qué más? ¿Qué más? Sus propiedades, sus aplicaciones. Eso está preguntando más la UNSA. Entonces, por eso te he puesto acá en alcoholes 5 alcoholes que son importantes. El etanol, el metanol, el alcohol de frotación o propandosol, glicerol o propanotriol y ahora el etanodiol, más conocido como etilenglicol. ¿Ya? Entonces, esas formulitas tienen que estar aprendidas así, a la mano. Te pueden preguntar cuál es la fórmula molecular, cuántos enlaces sigma, cuántos enlaces pi, qué hibridación tiene cada carbono, así. O la fórmula molecular, la fórmula empírica, o el peso molecular, ¿no? Como vino, ¿no? Fórmula, en el último examen que venía se puso a quintos vino la fórmula molecular del acetileno, ¿ves? Por eso te digo, la tendencia de la UNSA ahora es, por eso revisen exámenes jóvenes, ahí está la clave de todo. Cosa es, obviamente, la tendencia de fórmulas, ¿no? Bueno, no hay que descuidarte en la parte de la nomenclatura. Ya obviamente las fórmulas, los principales compuestos tienen que estar aprendidos ahí como el Padre Nuestro, como dice el dicho. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces. Lo que se viene es la función éter. ¿No? La función éter. Cuando yo te doy un adelanto, y el timbre ya va a tocar para que tú vayas leyendo. Cuando te hablan de un éter, te hablan de un compuesto orgánico que ya no va a tener OH, sino que va a tener, joven, oxígeno entre radicales. Así. Eso es un éter. Ahora, ¿qué palabras claves te llevas de un éter? Los éteres, palabra clave. ¿Ah? Si los alcoholes son los compuestos más reactivos, los éteres son todo lo contrario. Son los más reactivos, o sea, son más estables. Si la polaridad en los alcoholes es marcada en el OH, en el éter no, es de baja polaridad. Por eso son prácticamente la mayoría insolubles en el agua. Sus moléculas son de baja polaridad. Recuerda que el agua es polar. ¿Ya? ¿Qué más debes llevarte? Palabra clave, anestésico. Cada vez que te hablen de un éter, piensa en los anestésicos. Sustancias, obviamente, que van a inhibir, ¿no? El dolor. Entonces, anestésico, éter. Y el éter más importante es justamente el que le dicen éter a secas, ¿no? El dietiléter. El que tiene 4 carbonos, ¿no? Una R es 2 carbonos y la otra R 2 carbonos. ¿Ya? Entonces van leyendo eso, jóvenes, ya para que la próxima, ya con más detalles, se amplíe ello. Listo, jóvenes. Ahí lo dejamos. Ahí vamos a parar, jóvenes, y nos reencontramos, Dios mediante, una próxima oportunidad. ¿Ya? Cuídense, jóvenes, nos vemos. Y ahora esto no quiere. Ya no funciona tampoco el enlace. Ya quedamos. Ya, jóvenes, cuídense, jóvenes, gracias por su tiempo y su paciencia. Ahora sí. Vamos a parar ahí, jóvenes. Guardamos. Listo. Ya, jóvenes.